Ser carroña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Continuamos. Una pregunta, Olga. Porque también se ha puesto en duda a los acompañantes. ¿Qué tendencias políticas tenían los acompañantes? Me va, por favor, te pido, en lo que pueda y en lo posible, vaya acompañante por acompañante. Vale. Bueno, la misión que invitó el Consejo Nacional Electoral en esta oportunidad, que acreditó diversa, efectivamente, los acompañantes, muchos de ellos técnicos, por ejemplo, en el caso del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, que conozco su trayectoria con el CELA, tiene más de 15 años observando elecciones en Venezuela. Por cierto, una pregunta. ¿Alcela es la que está invitando a Almagro para ir en contra de Venezuela? No. En las noticias que sacó la agencia EFE, Almagro invita a la Unión Interamericana, organismos electorales que agrupa todos los tribunales electorales, ojo, en el continente muchos organismos que hacen elecciones se llaman tribunales. Esta es una alerta que yo hice el otro día. Sí, yo te escuché y entonces lo estuve investigando y efectivamente es un llamado que hace la Unión Interamericana de Organismos Electorales, de la cual la OEA no forma parte. La Unión Interamericana no es un órgano de la Organización de Estados Americanos, sino es una asociación libre de organismos electorales de todo el continente que se agrupan para trabajar en asuntos de cooperación horizontal, para mejorar y perfeccionar sus sistemas y darse acompañamiento internacional o acompañamiento técnico para procesos determinados. Por ejemplo, nosotros en el 2005 hicimos la auditoría del registro electoral en el Consejo Electoral con acompañamiento de CAPEL, que es la Secretaría de la UNIORE, que tiene los técnicos, y aquí se hizo una auditoría del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que rige al Centro de Asesoría Electoral, que es CAPEL, ¿no? O sea, Almagro, ¿qué está haciendo? Almagro está excediendo en sus funciones, interviniendo en una asociación que no es un órgano de la OEA para excluir al Consejo Nacional Electoral, a los tribunales electorales venezolanos, que hasta el momento solamente es parte de la Unión, el Consejo Electoral. La sala electoral está en proceso de incorporarse, pero efectivamente lo que hace es quiere aislar a Venezuela, que es el sistema de vanguardia en el continente. Todos los países, todos los órganos electorales han reconocido durante 15 años permanentemente que Venezuela es el sistema de vanguardia a nivel de la región. O sea, hemos tenido cooperaciones horizontal con Ecuador, con Nicaragua, con Haití. Se han intentado proyectos de cooperación horizontal para poder prestarles servicio y asesoría técnica para que ellos perfeccionen su sistema electoral. O sea, ha habido peticiones desde cuando éramos miembros de la Cumbre Electoral Andina, del Consejo Electoral Andino, perdón, también hubo peticiones para que ayudáramos a armonizar la legislación de los 5 países del Consejo Electoral Andino. O sea, somos vanguardia no solo en el sistema, en lo técnico, en la automatización del voto. Tú me decías ahorita que es el sistema electoral más seguro del mundo. Más seguro del mundo. Ha sido, primero que ofrece, por ejemplo, Brasil tiene un sistema, nosotros con voto electrónico, la mayoría de los países le tienen temor al voto electrónico, porque minimiza la posibilidad de delitos electorales o de fraude. O sea, con un sistema electrónico que sea auditable, tú minimizas las posibilidades de fraude casi a cero, porque auditas todo el proceso. Brasil, por ejemplo, tenía las máquinas de votación, pero no emitían comprobantes. No había manera de que tú cotejaras luego el acta con los comprobantes que estaban en la urna. Entonces nosotros dimos un paso ya en esa oportunidad cuando automatizamos para que se pudiera cotejar. Bueno, en fin, eso es un tema que ojalá que el Estado, los órganos competentes para pronunciarse, se pronuncien respecto al abuso de Almagro en querer interferir en la Asociación de Organismos Electorales del continente. Aparte de eso, que hay una intención terrible por parte del imperialismo norteamericano de aislar, no solamente aislarnos, es de tomar control de todos los organismos electorales de Latinoamérica. Hay que decirlo, los organismos electorales del continente, la mayoría recibe financiamiento a través de la Unidad por la Democracia de la OEA, que está financiada directamente por el Departamento de Estado, por USAID, por NDI, por IRI, inclusive, que es el Instituto Republicano, para fortalecer las democracias. Entonces es la forma en que ellos
intervienen en todo el proceso de formación de capacitadores electorales, de testigos electorales, en perfeccionamiento del sistema, en la venta, porque los sistemas electorales son un gran negocio. Entonces ellos se incorporan, además para hacer los lobbies, para poder vender el producto de las empresas que son aliadas de estos grupos de poder, ¿no?, a nivel internacional. El caso es que nosotros siempre hemos luchado y nos hemos mantenido firmes en cuanto a defender las garantías de transparencia en el proceso electoral. Y eso ha sido reconocido por todos esos organismos. Ahora, esos organismos, como el nuestro, es elegido cada cierto tiempo. ¿Y el CELA qué ha hecho? El CELA lo que ha hecho es recuperar a los magistrados salientes, presidentes salientes, organismos electorales, para que hagan un trabajo, para que le den continuidad al trabajo que tenían de cooperación horizontal en el continente. El CELA estuvo en Venezuela en esta oportunidad. Te cuento uno por uno. Por ejemplo, Guillermo Reyes fue presidente del Consejo Electoral de Colombia, fue luego viceministro de Justicia de Uribe. Es un hombre muy bien formado como abogado, experto en materia de derecho electoral. Tiene varios libros, además financiados por la Konrad Adenauer. Es jurista, pero es un hombre que no se le puede quitar lo objetivo que puede ser, porque está muy bien formado. Y él ha venido consecutivamente a decir, señores, el sistema electoral venezolano es envidiable. Hay que reconocer la transparencia y las garantías que ofrece el sistema electoral. El presidente del CELA, Nicanor Moscoso, fue presidente del Tribunal Electoral de Ecuador. Él fue ministro de Yamil Mahuad en Ecuador. Hace trabajo político además en Guayaquil, en Ecuador, que es un sector copellano de la democracia cristiana. Y él ha venido consecuentemente diciendo, señores, este sistema es también vanguardista, es un sistema ejemplar para el resto de América. Ellos además han hecho observaciones en todo el continente, tienen más de 50 observaciones ya como CELA. Estuvo Walter Araujo. Walter Araujo fue presidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. En ese momento el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador estaba formado por las fuerzas que tenían mayor votación en El Salvador. Él tuvo la presidencia del tribunal porque es de Arena. Es un militante, o era un militante de Arena, ahora milita para el partido de Tonisaca. Para explicarle un momentico a la gente qué es Arena. Arena es el partido político en donde estaba Roberto de Buzón y Napoleón Duarte. Los involucrados en los asesinatos en El Salvador. Sepa que tengamos claro qué es Arena. ¿Cómo le llamaban ellos? Eso no quiere decir que el señor... En los escuadrones de la muerte le llamaban. Eso no quiere decir que el señor Walter Araujo sea un observador electoral, pues un experto electoral. Pero veamos a qué partido pertenece. Es un partido político que tiene plena vigencia electoral, y cuando se dieron los acuerdos de paz, los dos partidos que asumieron además la legislación electoral, cambiar y decidir que el órgano electoral se conformaba por las fuerzas de mayor votación, fueron los firmantes del acuerdo de paz, entre ellos Arena y el FMLN. Entonces ellos se compartían la presidencia. Cuando ganaba el Arena era la presidencia del tribunal. En este caso Walter Araujo tuvo dos presidencias consecutivas del Tribunal Electoral. Y vino, es un hombre que tiene experiencia, ha hecho elecciones. De hecho durante la presidencia él fue que empezó a domiciliarse el voto. Ahí votaba todo el mundo en un poliedro, sin ningún tipo de especificación de tu centro de votación. Y luego se fue diversificando el centro de votación. En Colombia se vota en la... Vino también el vicepresidente del Tribunal Electoral de El Salvador en ese momento, que es Eugenio Chicas, que luego fue presidente del Tribunal Electoral cuando ganó el FMLN con Mauricio Funes, y es de una fuerza política de izquierda, que es el Frente Farabundo Martí. Y bueno, pero son expertos en elecciones. O sea, es una variopinta, un grupo variopinto que todos son expertos. ¿Y quién más que ellos para decir, señores, por nuestra experiencia podemos reconocer todo el proceso? Y cuando hablamos de variopinto no estamos hablando de sospechosos de comunistas. No, estamos hablando de personas que en sus países tienen liderazgo político, pertenecen o han estado vinculados a partidos de la derecha que obviamente no tienen ningún punto de coincidencia o muy pocos puntos de coincidencia con la izquierda venezolana. Póngame a tiro el video 1, por favor, el de cómo funciona el CNE. Vale. Porque quiero ponerlo, porque el presidente hoy en la rueda de prensa internacional, con medios internacionales, mostró con Jorge Rodríguez cuál es el sistema de votación. Y esto es bien importante que lo veamos. Es
que no hay posibilidad alguna de fraude. No hay. Incluso hasta en el momento del cierre de la máquina, que lo estaba explicando Jorge allí, no hay posibilidad. Por eso es que decimos que, y debemos estar orgullosos de ello, y no pueden salir un Blay o el otro, que fueron dos pronunciamientos de la MUD, no pueden salir a no reconocer la... De hecho, vamos a hacer una cosa, pónmelo en el video 2, pónmelo en el video 2, que hasta recordé, porque nos pasaron un audio, que es buenísimo, el del fraude, está buenísimo. Listo, lo tienes, el 2, que es el de fraude en ellos, ¿lo tienes? El día de ayer, 15 de octubre, se materializó un proceso electoral fraudulento sin precedentes en nuestra historia. Como Mesa de la Unidad Democrática asumimos la responsabilidad de desconocer los resultados, profundizar la lucha para que se respete la voluntad del pueblo expresada el 15 de octubre y cambiar este corrupto sistema electoral para lograr el cambio de régimen y la vuelta a la democracia. No reconocemos los resultados dados hoy por el Consejo Nacional Electoral. No solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso y que nos obligaron a alertarle a los venezolanos sobre las ilegales prohibición de sustitución de candidatos y el último invento que realizaron en las últimas 48 horas referida a la movilización de los centros electorales en el país, con toda la aviesa intención de impedir que los venezolanos pudieran votar libremente. Yo, señores, como periodista y como ciudadana venezolana en el exilio, no puedo seguir respaldando que la oposición o que este liderazgo, para decirlo con nombre y apellido, todo el Henry Ramos, el Julio Borges, el Carlos Ocariz, hasta Leopoldo López, que lamentablemente ha votado todo su capital político, el Freddy Guevara, todos que me detesten, a mí no me importa, porque es que yo no estoy aquí para que ellos me quieran. Y ese no es mi interés, ni es mi capital humano, ni mi capital como periodista va a ser que ellos me quieran. No, señores, yo no vivo del capital de amor que ellos me puedan dar, porque yo no quiero que ellos me quieran, porque yo en esos amores de los políticos yo no creo. Ya la comunidad internacional repudia a la dirigencia de oposición, porque saben que están en un juego macabro que lo que va a hacer es hambrear más al país y llevar esto a una indefinición que puede ser infinita, es decir, que esa gente se quede ahí para siempre. Señores, no al fraude. Señores, pilas con el conteo de las cajas. No se dejen engañar. Recuerden que cada caja debe traer 36 cervezas y la de tercio 24 y bien fría. Moca pues. Señores, no al fraude. Señores, pilas con el conteo de las cajas. No se dejen engañar. Recuerden que cada caja debe traer 36 cervezas y la de tercio 24 y bien fría. Moca pues. Vamos todos a votar. La constituyente va. Venezuela quiere paz. La constituyente va. Vamos todos al poder constituyente, porque esto es de la gente y por eso vemos duro para escribir la historia con la constituyente. Si el pueblo quiere decir, votando así que vete. Vamos todos a votar. La constituyente va. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. La clase más humilde que trabaja a diario y la juventud guerrera que crece en los barrios. El gobierno que le falta obra día a día. La sección diversidad que son pura alegría. La comuna y los consejos están en sintonía con la clase media que siempre en armonía. Garantizando el futuro y preservando la vida, constituyendo la forma y comentando la guía para impulsar nuestra norma.
dicen que nadie sabe qué. ¿Qué te pareció lo de las cajas, reconteo de cajas? Yo pido reconteo. Sí, el reconteo yo de la caja de cerveza. yo pido reconteo. Mira, aquí yo tengo el informe, la declaración de los acompañantes españoles del proceso de elecciones regionales. Ajá. Y entre otras cosas dice que el proceso electoral de estas regionales ha cumplido libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos, incluidos los de la oposición que ha participado plenamente en todas las fases, derecho del voto universal, libre, secreto y directo, control de todas esas garantías mediante 15 auditorías de todas las partes del proceso y escrutinio, avaladas por los representantes, testigos e interventores de la oposición que han suscrito las actas. Esto es bien importante. Todas las actas, y ahorita lo vamos a ver con el video 1, todas las actas que se levantaron están firmadas por todos los testigos, incluyendo los de la oposición. Ya basta de seguir mintiendo. Por supuesto. Ya basta. ¿Tenemos el video 1 listo? Video 1. ¿Listo? Rueda. La oposición está proponiendo cambiar el sistema electoral venezolano. Yo digo, ¿cuál es su propuesta? Estoy listo, pues. Vamos a dialogar, pues. Estoy listo. Estamos listos. ¿Cuál es la propuesta de la oposición para un nuevo sistema electoral? Que no sea automatizado. ¿Quieren que sea manual? ¿Quieren que sea por papeleta? ¿Qué sistema electoral quieren? ¿El de Colombia? ¿El sistema más fraudulento e irregular que hay en el mundo? ¿Qué sistema electoral quieren? ¿El sistema medieval de España, que es con una papeleta? ¿O quieren el sistema de Estados Unidos, de colegios electorales? Elijan. Estoy listo para debatir, Julio Borges. Cuando quiera. Propon tu sistema electoral, pues. Vamos a debatir. Yo mismo, si quieres. Decirnos a Jorge Rodríguez. Pero si tú quieres, yo mismo estoy en ese debate. Y tú dices cuál es el electoral que ustedes quieran. Que van a elegir un CNE fraudulento. Échenle pierna, mi compadre. Porque las elecciones que vienen van con ustedes o sin ustedes. Así de sencillo. Ustedes se deciden, pues. Las elecciones que vienen van con ustedes o sin ustedes. Con o sin o con. Así de sencillo. Que se haga la auditoría 100%. Debe saber Venezuela que ya se hizo la auditoría del 52%. Y así como estas actas, ya existen miles de actas, el 52% de las mesas electorales firmadas por los testigos de oposición, confirmando que la elección en esa mesa fue absolutamente ajustada a la ley. 52% de actas hay así. El sistema electoral aquí es muy sencillo, pero fue un sistema electoral construido a lo largo de un momento, de un tiempo. ¿Cuál es el sistema electoral, por favor? Presidente, como usted muy bien ha dicho, ya se han hecho 10 auditorías previas que incluyen la auditoría del software de escrutinio, del software de totalización, del software de transmisión, del hardware de la máquina de votación, del proceso de votación. En todas esas auditorías previas hubo presencia de testigos de todos los partidos. Usted tiene las actas firmadas por el Partido Acción Democrática, el Partido Primero Justicia, el Partido Voluntad Popular, el Partido Un Nuevo Tiempo, etcétera. Pero también hubo presencia de observadores internacionales en las auditorías previas. Los observadores internacionales de un organismo muy prestigioso de América Latina que se denomina el CELA, donde hubo personas de la talla del señor Guillermo Reyes, que fue presidente del Consejo Electoral de Colombia, o de Nicanor Moscoso, que fue presidente del Consejo Electoral de Ecuador. Es decir, todas las auditorías previas fueron aprobadas y certificadas por la oposición venezolana. El día de la votación, lo primero que se hace, aquí están los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, pero lo primero que se hace, en presencia de testigos de la oposición y de la revolución, es imprimir lo que se denomina el acta cero. Es un acta que se imprime donde se evidencia que todos los candidatos tienen 0 votos en esa máquina. Se imprime el acta cero, se firma por cada uno de los testigos e inicia el acto de votación.
en el acto de votación. Yo creo que Venezuela es el único país del mundo donde la máquina de votación solamente puede ser desbloqueada con la huella dactilar. En otros países utilizan el documento de identidad, utilizan la tinta indeleble, que son mecanismos, hay que decirlo así, obsoletos, inseguros de identificación del votante. En Venezuela, la identificación del votante viene por la huella dactilar. Entonces, lo primero que se hace aquí es, el presidente de la mesa coloca la cédula de identidad del votante, esa cédula de identidad va contra el registro electoral y se identifica el nombre, apellido, número de cédula de identidad del votante, y luego que se verifica que los datos son correctos por la cédula de identidad, se le pide que coloque la huella dactilar para certificar que en efecto pertenece la cédula de identidad a esa persona. Se coloca la huella dactilar y este es el único mecanismo que existe para que se desbloquee la máquina de votación. Fíjense que hasta este momento la máquina está bloqueada porque todavía está validándose. Aquí está diciendo elector habilitado para votar, es decir, la cédula de identidad, mi nombre, se corresponde con la huella dactilar. Se prende una luz azul que señala al presidente de la mesa que la cédula de identidad y la huella corresponden a la misma persona. Se aprieta el botón azul y al apretar el botón azul es que se desbloquea la máquina de votación previa colocación de la huella. Y ahí salen las tarjetas donde la gente vota. Claro, y entonces en Venezuela usted coloca el candidato de su elección, nosotros votamos arriba y a la izquierda. Correcto. O coloca cualquier otro candidato. Vote, pues. Voto. Vota. Aprieta votar. Votar. Y sale un papel. Hay ciudades del mundo, presidente, que utilizan esta misma máquina. Papelito. Por ejemplo, la ciudad de Chicago utiliza esta misma máquina, con el señor expresidente Obama vota con una máquina idéntica a esta, con la única diferencia de que no se imprime el certificado. Correcto. ¿Qué dice el certificado? Dice por quién votó uno. Correcto, el candidato yo voté por el candidato número 1. ¿Y qué hace uno con el certificado? El certificado se deposita en una caja. En una urna electoral. Y esto es lo que el 52-54%. Correcto. De todas las mesas se cuentan después. Bueno, vamos a contarlo por relato. Vota el padrón electoral, a las 6 de la tarde cierra el registro si no hay colas. Correcto. Cierra la votación y empieza el proceso en la mesa. ¿Qué pasa en la mesa electoral cuando se cierra ya el proceso a las 6 de la tarde? Lo primero que se hace es, con presencia de todos los testigos, se señala, se cerró. Y del público, se abre la puerta para que el público entre. Sí, son públicos el proceso. Se dice, se cerró el proceso, y algo muy importante de seguridad es que apenas se cierra, se transmiten los datos al Centro Nacional de Totalización, antes de que se imprime el acta. ¿Para qué? Para que cuando la gente vea el acta, ya fue transmitido al Centro Nacional de Totalización. Muy importante eso. Y después se imprime el acta. Cuando se imprime el acta, todos ven el resultado, firman los testigos, y si esa mesa corresponde a la que hay que hacer la auditoría, se abren las cajas de resguardo, se cuenta papelito por papelito, uno por uno. Y se suman los votos de uno y de otro, y se certifica que de resguardo en la caja. Y después se certifica con el acta de totalización en Caracas. Bueno, un sistema seguro, protegido, auditado, antes, durante y después. Ese es el sistema electoral que nosotros vamos a defender. Julio Borges, tú tienes otro sistema electoral, vamos a debatir. De repente nos ponemos de acuerdo y la próxima elección la hacemos manual. Ah, Julio Borges, si tú quieres. Presidente, disculpe. Ah, presidente. Digo yo, no, una travesura. Para la reflexión. En las primarias de ellos, escogieron 17 candidatos y cantaron fraude en 15 de las 17 elecciones. Ellos son la tradición fraudulenta de la política venezolana del siglo XIX y del siglo XX. Fíjense, hay una pregunta que tengo en mente. Porque primero se habló del 54% de las actas, ¿verdad? Y el presidente acaba de ordenar que se haga la auditoría al 100%. ¿Qué porcentaje de auditoría tienen otros países?
La mayoría de los países del continente tienen entre un 3 y un 7% de auditoría, porque eso es un muestreo suficientemente representativo, estadísticamente hablando, para determinar si hay inconsistencia o no. 54% no es una muestra, los estadísticos lo pueden decir, 54% obviamente es más de la mitad, eso es perogrullo, eso, pero no es un muestreo estadístico. Estás contando la mitad y es el 100%, estás recontando, estás volviendo a evaluar. De hecho, te cuento algo, en el referéndum revocatorio, que el 54% viene de la petición cuando cantaron fraude, que exigieron que el Consejo Electoral hiciera una auditoría. Fuimos a la auditoría, los acompañantes internacionales se quedó OEA en ese momento, se quedó la Unión Europea y otros acompañantes internacionales que no pertenecían a estas organizaciones, que se quedaron a validar la auditoría después del proceso electoral, y se abrieron 54% o sea, se cotejaron los resultados de las actas con el cuaderno electoral y con los comprobantes. Día y noche, con resguardo y permanencia. La gente lo dormía arriba de las cajas. O sea, previendo que alguien las modificara, las cambiara de lugar, dormían dentro de las cajas seleccionadas. De ahí viene el 54%. ¿Y qué pasó? La oposición nunca fue a la auditoría. Ellos pidieron esa auditoría y no asistieron a la auditoría. ¿Esa no fue la vez en que Mendoza se apareció con yo no sé cuántos millones de firmas, o fue con lo del firmazo? No, eso fue en el firmazo. Esa fue en el firmazo, ok. Pero entonces eso viene de aquella época. Y los observadores electorales, organismos electorales y los que tienen experiencia, incluso OEA, Unión Europea, con los que uno conversa, se quedan asombrados de que aquí en Venezuela se toma un 54% cada proceso electoral. Luego de haber entregado los resultados, se coteja, se audita, es la auditoría posterior de resultados 54%. Y ir a un 100%, oye, hay una cosa que quiero por favor. De hecho, Mario, Guillermo Reyes, el presidente del Consejo, expresidente del Consejo Electoral, uso de fraude por fin de una vez por todas, y ya no van a repetir más fraude cuando venga un proceso electoral que ellos validaron en toda su fase, o es que no van a cambiar el discurso si se les permite ir al 100% de la auditoría. Ahora, evidentemente tenemos un problema de comunicación, nosotros, y hay que hacer una autocrítica. El presidente hoy decía que no solamente, y le decía a Ernesto, a nuestro camarada, le decía, toma nota, porque hay que anunciarlo al mundo. Claro. No es solamente Venezuela. Aquí estamos sentados, nosotros estamos anunciándolo en Venezuela. Sí, pero... Aunque el otro día, lo que dijo aquí Willy Toledo, diciendo que los jóvenes no vayan a España, fue viral. Lo que ustedes... Fue viral, ¿no? Pero de todos modos, nosotros no tenemos la capacidad ahora mismo, y hay que buscar esa capacidad, hay que lograr esa capacidad. Nosotros no tenemos esa capacidad como para hacer una especie de gráfico donde se diga en Colombia. No, sí, tenemos la capacidad, lo que hay que sentarse y hacer. Exacto. Ahora, ¿cómo sería? A través de embajadas. Nuestros embajadores tienen que moverse, chicos. Tienen que moverse Olga, tienen que moverse a los medios de comunicación más importantes, por más que sean adversos. Hay que ir allá y presentarle los datos. Y ¿sabes qué creo yo? Que es importante además organizar foros académicos en esos países. O sea, que vayan expertos en las materias, para desmontar las matrices, claro, pero expertos en cada una de las áreas a decir lo que está ocurriendo en Venezuela, porque desde la academia es una buena vocería, que los que se están formando allá no caigan en la matriz y puedan entender lo que está ocurriendo en Venezuela. Además del tema de comunicacional, ir a todos los espacios, políticos, a los grupos de legisladores de cada uno de los países, a los grupos académicos, a los movimientos sociales. O sea, yo creo que hay que hacer un despliegue de encuentros, un despliegue comunicacional para poder romper el blackout. Porque hay un problema, mira, fíjate bien. Por ejemplo, como nosotros podemos decir aquí que jamás la oposición venezolana, jamás, desde que llegó el comandante Chávez al poder, jamás ellos han presentado una prueba de fraude. No. Nunca, jamás. Eso no lo saben en el exterior. Es muy fácil salir y gritar fraude. Claro, se le puede pedir al Tribunal Supremo de Justicia, por ejemplo, o cualquiera que vaya a la sala, a la secretaría de alguna de las salas que normalmente reciben este tipo de recursos, a la Constitucional y Electoral, que hagan un recuento de todos los recursos de estos denunciantes de fraude que han entrado efectivamente al Tribunal Supremo.
son escasos. Son escasos y seguramente habrá muchos procesos en los que ni siquiera hay una impugnación. Aunque cantaron fraude ante los medios de comunicación, pero luego no van, porque no tienen cómo soportar un recurso, a pesar de que hay que decirlo, ellos hacen recursos de muy mala calidad. Hoy estábamos viendo el de Blanca Rosa Mármol de León, un recurso que van a presentar además ante un tribunal írrito, inexistente, porque no forma parte, al Tribunal Supremo de Justicia en Washington. Una figura que no existe ni en el derecho nacional ni en el internacional. Es ridícula esa figura. Sí. Y ella hizo un escrito, la magistrada emérita, hizo un escrito, te lo pasé, donde ellos denuncian panfletariamente, sin siquiera tener un ejercicio jurídico mínimo de relacionar los hechos con el derecho, panfleto político denunciando fraude en Venezuela, ante un órgano írrito, inexistente, de fábula, que está aparentemente funcionando. Igual la carta de la MUD, en donde hablan del fraude y ponen los motivos, la mismísima Patricia Poleo se burló de ustedes. Mira, hay que también decirlo, hoy Ramos Ayub decía que él se separa y le exige a la MUD que no impugne en nombre de Acción Democrática de los candidatos. O sea, ellos, por supuesto, son legitimados activos para ejercer un recurso porque son actores y además estaban avalando, es la mesa de la unidad, avalando cada candidato, pero Ramos Ayub le dice, no me metan en ese paquete, porque él en este momento, yo estoy segura que va a administrar el capital político ganado y va a pedir que vayan a juramentarse. Ese paso es previo a la toma de posesión. Si no hay juramentación, no hay toma de posesión. ¿Y la juramentación se hace? En este momento ante la Asamblea Nacional Constituyente, porque es el poder plenipotenciario. Recordemos el 349. Todos los poderes constituidos, nacionales, estadales o municipales, están sometidos, subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente. No le correspondería hacerlo ante el Consejo Legislativo, como comúnmente se hace, como le dice la ley de elección de gobernadores y remoción de gobernadores, que es del 89%, de una ley preconstitucional. Vamos a hacer un ejercicio hipotético aquí. Si un gobernador no va y no sé, o sea, él le dice, no voy a la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, el no asistir a la juramentación es una no aceptación tácita del cargo. O sea, fue proclamado por el Poder Electoral como candidato electo, como vencedor de la contienda. Una vez proclamado, debe juramentarse. Ese juramento es un formalismo esencial. No como decía por ahí que es no esencial, no, es un formalismo esencial. Lo dice la ley de elección de gobernadores. Toma de posesión previa juramentación. Si en la juramentación no hay toma de posesión, si intentan tomar posesión, está viciada de nulidad, es una autoridad usurpada y por supuesto tiene toda la carga penal al respecto. Y puede seguirse el proceso de convocatoria a nuevas elecciones o lo que pudiera decidir, en este caso, la Asamblea Nacional Constituyente. El gobernador electo que no vaya a juramentarse en la Asamblea Nacional Constituyente de ellos, por ejemplo, los nuestros van ahí todos. No puede tomar posesión. No puede tomar posesión, pero nada más, eso nada más no. Puede ser inhabilitado. Porque obviamente en el momento en que él no acepta el cargo, pues él no juramentarse no lo acepta. No, al no juramentarse simplemente no acepta el cargo. ¿Y se va nuevamente a elecciones? Sí, convoca elecciones. 30 días a convocar elecciones. Es lo que establece. Ramos Ayub, siéntate con tus 4, que el de Primera Justicia se siente con Julio. Yo quería decir otro punto que mencionaba el presidente Nicolás Maduro en la rueda de prensa. Ellos quieren modificar el sistema electoral. Ellos durante el tiempo que estuvieron en la Asamblea Nacional no hicieron ni una sola propuesta de estudiar la ley orgánica de partidos políticos, que además es preconstitucional y tiene cualquier cantidad de inconsistencias. Solamente se dedicaron a estudiar, creo que era el artículo el 23, no recuerdo cuál era, que era sobre la renovación y cancelación de los partidos, porque ellos, como no habían participado en 2 elecciones, tenían una condición de cancelados que debía ser declarada por el Consejo Electoral. Si ellos querían salvarse de la cancelación por no haber participado con su tarjeta electoral, participó solo la MUT como alianza y ellos no, se estaban fuera
De hecho, hay que decirlo, esas fueron las razones por las cuales no se iba a una convocatoria de las elecciones de gobernadores. Hay que repetirlo. Hay que repetirlo. O sea, el poder se pudo haber ido a las elecciones antes, pero estaban en proceso de renovación los partidos políticos. Tenían que relegitimarse. Por orden de la ley orgánica de partidos políticos, tenían que renovarse. Entonces no podías ir a una convocatoria, tu poder electoral no podías convocar con 2 partidos nada más que habían logrado el 1%. O sea, tú vas a ir con 2 partidos en una convocatoria, no puedes. Tienes que esperar que haya una renovación del resto de los partidos que hacen vida política en Venezuela. Entonces, eso fue lo que ocurrió realmente. Por eso hubo un retraso. Ellos no lo decían, ellos callaban. No, y fíjate que siempre intentaban modificar la ley, ¿no? Pero callaban. Y fíjate que siempre está el jueguito, ¿no? El discurso de doble rasero y ambiguo. Es así. No vamos a ir, no vamos a recoger ninguna firma. Eso es ilegal, eso yo no sé, pero fueron recogiendo sus firmas y se relegitimaron. Vale decirlo, con la no participación en la Asamblea Constituyente, que fueron convocados a participar, perdieron la oportunidad de discutir cuál sistema electoral se va a constitucionalizar. ¿Sabes que el presidente hoy habló de que incluso en esas conversaciones en República Dominicana, tú sabes que ese rumor se corrió, pero el presidente hoy lo ratificó? Dijo, sí, efectivamente. Ellos dijeron que querían participar en la constituyente. Nosotros le dijimos que cojan a 100 personas. Ajá, a 100 personas. Total es que ellos cayeron en sus contradicciones. Por eso es que decimos que la MUD se acabó. Cayeron en sus contradicciones y no lo hicieron. Exacto. No lo hicieron. Pero vean, fíjense bien. Se les estaba dando la oportunidad de que fueran 100. Que se metieran 100 ahí. Y hubiese sido hasta interesante cuál sería el debate. No solo iban a participar en lo territorial, iban a participar su sector de especialmente capacitados, de sus discapacitados, sus jóvenes podían participar, sus sindicatos de trabajadores, o sea, podían participar, empresarios, en el sectorial, sus empresarios perdieron una oportunidad de oro para decir dentro de la Asamblea Nacional el modelo del país. Y ellos decidieron en una cúpula por todos esos sectores que son de la oposición, por los sectores, el sector de discapacitados de la oposición, por el sector juvenil. O sea, ellos decidieron desde la cúpula que no iban. Ahora, lo de sistemas electorales seguramente es un tema que se va a tocar, seguramente no se tiene que tocar en nada, porque se va a tocar el poder público, el poder electoral, y se va a tocar el sistema electoral y constitucionalizar qué dentro del sistema electoral, dentro de la Asamblea. Y por supuesto, estamos convencidos que nosotros vamos a seguir promocionando la automatización del sistema, porque eso impide, minimiza los delitos electorales. ¿Qué es lo que ellos quieren? Volver al voto manual, que es mucho más vulnerable. Está comprobado, o sea, es comprobado. Incluso... Acta mata voto. Sí, acta mata voto. Hay un estudio de Miriam Korblich, cuando ella estuvo en el Consejo Electoral, y ahorita no recuerdo el nombre, no era Vicente Bello, Enrique Naime. Enrique Naime, donde ellos relatan todos los delitos electorales que ellos cometían cuando estaban en el bipartidismo, incluso cómo la Fiscalía de Cedulación era quien vendía las cédulas de los muertos a los partidos de forma equitativa para poder participar con sus muertos. Que esa práctica la tuvieron luego en los firmazos, ¿no? Ellos siguieron la práctica. Pero eso está allí, eso es un libro, es una investigación académica de estos 2 personajes. Entonces, ellos quieren volver al acta matavoto. ¿Tú tienes esa investigación? Yo la debo tener en la biblioteca en alguna parte. Pero hay que buscarla. Pero si no, debe estar. Eso hay que resucitar. Es un libro de Miriam Korblich y de Enrique Naime. Que hacen una relación de todos los delitos electorales que se cometían, todas las dentro del Consejo Supremo. Ellos hacían vida, cuando los partidos políticos hacían vida directamente dentro del Consejo Electoral, y cómo controlaban la Fiscalía de Cedulación, por ejemplo, que luego pues se intentó depurar y se depuró. O sea, salimos de esa mafia de la Fiscalía de Cedulación. Vamos ahora, el presidente tocó varios puntos. La rueda de prensa fue extensa, pero... Excelente en contenido, porque él fue tocando cada uno de los puntos. Hay uno en donde él habló de los motivos que hay en contra de Venezuela, ¿verdad? Para descalificar no solamente al CNE, sino para tratar de convertirnos en estados forajidos, según Trump, o estados fallidos, y poder decidir sobre una intervención, sobre el supuesto de la crisis humanitaria. Vean ustedes cómo describe el presidente cuáles son los motivos que hay en contra de Venezuela. Los motivos. Rueda. Por iniciativa propia,
el mismo domingo 15 de octubre a las 10 de la noche a la Asamblea Nacional Constituyente y al Poder Electoral, porque conozco muy bien la maldad de la derecha venezolana. Nunca han reconocido ninguna elección que nosotros hayamos ganado, nunca. Solo reconocen las elecciones cuando ellos ganan. ¿Qué es eso, pues? Jueguen limpio, compadre. Como yo sé eso, yo pedí que se completara la auditoría del 100% de las máquinas y las papeletas de votación de las elecciones del 15 de octubre para confirmar y certificar la gran victoria que hemos obtenido en estas elecciones regionales 2017. 100% y lo ratifico. Y lo ratifico. Es una pregunta muy importante que se hace al mundo. ¿Por qué Estados Unidos invierte tanto toda su maquinaria de guerra financiera, diplomática, mediática contra Venezuela? Por dos razones que siempre resumimos. Uno, por razones de carácter material, física, geoeconómica. Venezuela posee la mayor reserva de petróleo certificado del mundo entero en la faja petrolífera del Orinoco. En barco, ese petróleo está a 2 días de las costas de Estados Unidos. Y Venezuela fue una colonia petrolera de Estados Unidos todo el siglo XX. Ellos nos consideran su posesión, que perdieron una posesión. Pero además Venezuela está certificando la 4ª reserva de gas del mundo. Estamos certificando la primera reserva de oro. Atención, mundo. Primera reserva del oro del mundo. Eso es nuevo. Tenemos una de las más grandes reservas de diamante, de coltán, de torius. Son coltán y torius, 2 materiales estratégicos para las industrias de punta, armamentística, aeroespacial del mundo actual. Grandes reservas de cobre, aluminio, alúmina, hierro, plata, grandes reservas de agua y biodiversidad. Todo eso configura una situación que Venezuela, que fue considerada una colonia de Estados Unidos, ellos creen que deben dominarnos para quitarnos las riquezas naturales, como han hecho con Irak, con Libia. Y la segunda razón es de carácter geopolítico, espiritual. Quieren acabar con el proyecto independentista soberano de la revolución bolivariana fundada por el comandante Chávez. Y el ejemplo para el despertar de América Latina y del mundo que ha significado y significa la revolución socialista del siglo XXI, bolivariana y chavista que hay en Venezuela. Eso los vuelve locos. Vuelve locos que hay un gobierno y un pueblo en el continente americano que no se le subordine, no se esclavice a los llamados de Washington. Y que levante su voz, levante su mirada, como lo hacen los pueblos del ALBA, como lo hace el pueblo de Venezuela, los pueblos de Petrocaribe. Venezuela ha encabezado en el siglo XXI la batalla por la nueva independencia de la que habló Fidel Castro en el siglo XX, de la que habló Ernesto Che Guevara en el siglo XX, por la que luchó Augusto César Sandino empezando el siglo XX, por la que luchó Bolívar, Sucre, Morazán, O'Higgins, José Gervasio Artigas, José de San Martín en el siglo XIX. Venezuela lleva esa bandera, es algo heroico. Es la segunda razón, geopolítica. No han podido ni podrán. Ellos nos tratan como una dictadura y es el principal error que cometen. ¿Ustedes saben por qué? Porque es muy distinto aplicarle a un país modelos que le han servido a ellos para derrocar dictadura. Un país que es democrático, que es libre, que hay debate permanente, con un pueblo libre. Por ejemplo, no fue democrático.
11.100.000 votantes, el 61.4% votó. ¿Cómo convencen a esos 11 millones que el proceso fue impuesto, dictatorial? Si fueron 11.100.000 ciudadanos y ciudadanas a votar, y me están escuchando hasta ahora, quizás no los 11 millones, toma nota de esto, porque esto es importante, este punto que estoy diciendo. Yo quiero hablarle a los 11.100.000 votantes que fueron y preguntarles a cada uno, ¿a usted se les obligó a votar? ¿A usted se le impidió ejercer su libertad? ¿A usted se le persiguió en la mesa de votación? Cuando fue a votar no consiguió la máquina de votación. Se lo pregunto a los 11.100.000. Contéstenme. Vamos a hacer esta pregunta, ¿vale? En cadena, por todos lados. Toma nota, Ernesto. Toma nota, Venezuela. Entonces nos aplican un modelo estúpido. Ahí sale el gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. ¿Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela? Si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos. ¿Qué me interesa que Canadá diga lo que diga? Gobierno estúpido gobierno de Canadá. ¿Qué me interesa? Estúpido gobierno de Canadá. Venezuela es Venezuela y nos pertenece a nosotros. Y si no les importa, váyanse de aquí de Venezuela, canadienses. Váyanse de aquí, carajo. Y dejen quieto a nuestra patria. Ya basta ya. Si el gobierno de Canadá no le interesa a Venezuela, que se vaya de aquí, chicos. Ya basta, le están faltando el respeto a 11.100.000 venezolanos. Los gobiernos de derecha le faltan de respeto a 11.100.000 venezolanos. Que salieron de manera noble, levantarse temprano, ir a votar, y después tenemos que respetar su voto. Le faltan el respeto a 11.100.000 venezolanos. Ahí están, pues. Ahí está nuestra democracia. Son dos razones, Andrés. Una material y económica. Quieren robarnos nuestras riquezas y no podrán. Esas riquezas son nuestras. Y segundo, nos quieren quitar nuestra independencia, nuestra revolución, y no podrán tampoco. Son dos grandes razones. Pudiéramos conversar muchas otras, pero estoy seguro que por el mundo hay un gran debate. Fíjate que hay no es solamente el hecho de los motivos reales, que los recursos, ¿no? Sino es el ejemplo. El ejemplo venezolano es peligroso. Es que somos una amenaza, eso estamos convencidos de que nosotros tenemos una propuesta diferente, es rescatar, además profundizar en los valores republicanos, que quedamos en que en algún momento vamos a hablar del tema, es rescatar la solidaridad como el elemento de cohesión social, es rescatar el derecho como mecanismo para lograr corregir las desigualdades sociales, no como una normativa que protege los intereses individuales y la propiedad individual, sino ir hacia el bien común, que es el concepto real de república, de cosa pública, la tradición republicana. Tú lo hablabas en estos días y yo dije que íbamos a exponer algo sobre eso. Exponlo. No, bueno, eso es para mucho rato, sí, ¿no? Pero yo creo que es importante. Tú sabes que yo tengo dos temas, los tengo pendientes y tenemos que hacerlo. Hoy yo invité a Obi estaba de reposo, a Ovidia Salazar, Ovidia Suárez. Yo le estaba tratando de invitar a Obi no pudo venir, pero hay un tema que tenemos pendiente y yo quiero sentarme un día a hablar de ese tema, el tema de república y de los deberes. Claro, es así. De los deberes, porque a veces agarramos y hablamos siempre de los derechos, pero nunca hablamos de los deberes. Claro, que además es el concepto de república. La república es lo que es. Digamos que la concepción de los derechos ha sido una concepción liberal que ha enfatizado en los derechos individuales que luego, a través de digamos que las presiones sociales fueron convirtiéndose en derechos sociales, económicos, derechos del ambiente, fueron variando a nivel internacional. Pero nadie habla de los deberes republicanos para proteger la integridad del otro, porque digamos que en la república donde se busca la mayor felicidad posible, que ese es el concepto además bolivariano de república, la mayor suma de felicidad posible, tenemos que estar vinculados todos los ciudadanos. Hay un deber de vinculación, no de aislamiento, no de beneficio propio, sino de beneficio común, de buscar los mecanismos para generar una economía democratizada, que bien lo decía Chávez cuando propuso la constituyente del 99, que se trata no de tener una economía al estilo del Estado de Bienestar Social Europeo,
que tú con un Estado mínimo, que interviene mínimamente solamente en redistribuir a través de los impuestos, limpias tu conciencia y piensas que estás corrigiendo desigualdades. No, la verdadera economía democratizada, socializada, habla de eso, de socializar los medios de producción. No solamente que los grandes latifundistas, los grandes monopolios redistribuyan su riqueza a través del impuesto. Es una justicia, la que llaman justicia distributiva, que de justa tiene poco. Y está fundamentada en una economía de mercado, que aquí en nuestra Constitución funda los gazapos, esa figura de economía mixta, que tanto alabó Bruber Carías y Peña, que decían, bueno, aquí tenemos dos modelos. No, hay un modelo fundamental que es el de la economía de mercado. Solamente que cuando hablamos de economía social de mercado, se habla de un Estado que interviene para garantizar la libertad económica, la libertad de competencia. Y eso quedó en la Constitución. Entonces nos ha costado mucho romper con el modelo capitalista, que además es el que conduce al mundo entero a tener 3/4 partes del mundo sometidas al hambre y al exterminio. O sea, nosotros estamos presentando un modelo distinto, que es el modelo republicano, profundizar en nuestra tradición republicana, volver a Bolívar. Decía el presidente Nicolás Maduro, hay que volver a Chávez. Volviendo a Chávez, volvemos a Bolívar, volvemos a Simón Rodríguez, a entender el concepto de moral y luces, a plantear realmente el poder moral, a revisarlo en esta Asamblea Constituyente, porque definitivamente ya sabemos que a lo mejor la propuesta del 99 no estaba del todo ajustada para que hubiese de verdad una revisión del comportamiento ético de los funcionarios. Entonces vamos a revisarlo porque es fundamental, como Bolívar lo hizo un llamado a atacar la corrupción, Chávez hizo un llamado a atacar la corrupción, esta Asamblea Nacional Constituyente debe profundizar los mecanismos para atacar la corrupción. El presidente Maduro lo está haciendo, obviamente es el convocante de la Constituyente para todos los temas. Entonces vamos a trabajar en el tema de volver a los deberes. Yo te decía esto, Olga, porque hablamos del tema abstracto. Generalmente la gente ve esto en abstracto, no lo entiende. Cuando yo una vez senté aquí a Aristóbulo hablaba de la democracia de derecho y de justicia, que Aristóbulo hace la explicación rápida de lo que es derecho y de lo que es justicia. Eso no lo entendía la gente. Bueno, pasa que hay una diferencia entre derecho y justicia. No toda norma es justa. El derecho va encaminado a la justicia cuando corrige las desigualdades sociales. Exacto. Un derecho encaminado a la justicia es aquel que está pensado para corregir las desigualdades sociales. O sea, ese es el verdadero derecho encaminado hacia un sistema de verdadera justicia. Y luego viene algo que estabas tú hablando ahorita. El derecho es liberal, Mario. El derecho fue diseñado para proteger la propiedad privada, para protegerte del otro que amenaza tu propiedad privada, y entonces nace el derecho penal y nace la gran pena y el aislamiento para el delincuente. En vez de haber una justicia reparadora, incorporarla, restaurar la armonía que se quebró en su momento con el delito cometido. O sea, no hay una conciencia de cómo plantearse un modelo de sociedad realmente encaminada hacia la justicia, sino que tenemos todavía muchos vestigios del derecho liberal, del sistema liberal. Una cosa, Olga, porque ahorita, porque estás en ese tema, tú me decías a mí que están implementando aquí las mismas herramientas que implementaron, por ejemplo, en países de Centroamérica, que es quebrar a la célula de la familia, quebrar a la familia, dividirla. Es más o menos, un tema que maneja Ovidia. Es más o menos lo que plantea Ovidia con Erich Fromm, ¿no? Exactamente. Bueno, por lo menos la experiencia, yo estuve en El Salvador, conozco Centroamérica, he estado en Centroamérica muchas veces, y en El Salvador, ¿qué ha pasado? Que las maras han penetrado y se han desarrollado, y las maras son unas pandillas muy organizadas que nacieron en Estados Unidos de la inmigración que hubo a raíz de los efectos de la guerra civil muy cruenta de 12 años en El Salvador. Mucha gente salió, luego hubo una afectación económica importante, el Partido de Arena seguía en el gobierno, no había soluciones sociales ni económicas para la mayoría de la población, y la gente emigró, se quedaron los jóvenes solos, se les ofreció a los jóvenes que podían conseguir dinero, que con ese dinero, a través de las remesas, podían mejorar la condición económica de la familia, y se quebró la familia. Al quebrarse la familia, por supuesto, los jóvenes no tenían la figura del padre en casa, o la figura de la madre en casa, los criaba la abuela, o sea, una situación que los llevó a fragmentarse socialmente. Como sociedad estaban muy vulnerables. Y a quien más le conviene eso al imperialismo norteamericano. Entraron las maras y se apoderaron de territorios como los paramilitares. O sea, era un paramilitar
paramilitarismo, pero en forma de pandillaje. Y además tenían relaciones y codificaciones con las pandillas en Estados Unidos. ¿Por qué en Nicaragua, por ejemplo, no entraron? No hay maras en Nicaragua, porque cuando gana el Frente Sandinista, luego de la victoria final, ellos instalan, además, primero dieron mucha fortaleza al tema educativo, al tema económico, al tema social. Desinstalaron la fuerza militar de Anastasio Somoza, desinstalaron la fuerza policial de Anastasio Somoza, que era fascista y proimperialista, y lograron traer a su propia fuerza. Y en Nicaragua no entran delincuentes de afuera, no se organizan pandillajes porque lograron blindar a Nicaragua de la penetración extranjera. O sea, el Frente Sandinista en su primer gobierno, y quedó así porque la fuerza militar siguió siendo sandinista hasta el sol de hoy, lograron proteger a Nicaragua de las bandas paramilitares, de las bandas, de las pandillas que se organizaron en Estados Unidos para penetrar Centroamérica y romper la cohesión familiar en Centroamérica y poder dominar a través de la ruptura familiar, y así lo lograron en muchos de los países de Centroamérica. Por eso yo te hablaba ahora mismo, por ejemplo, en el caso de Verón Rajoy, y vamos a ponerme el video 5 a tiro, Verón Rajoy criticar el sistema electoral nuestro. Es la contradicción, y lo terrible es que hay gente en España que de verdad tú le preguntas qué hay en Venezuela y te dice que hay una dictadura. De separación de poderes, ese es el gran ataque que ha habido en la ONU, en la OEA, el tema de la separación de poderes, que además no conciben el tema de cooperación entre los poderes para lograr el objetivo final, el objetivo esencial del Estado, que es el desarrollo humano. No el desarrollo del mercado, el desarrollo humano, esa es la Constitución. Pero en esa separación de poderes que tanto cuestionan, resulta que, por ejemplo, en España no hay órgano electoral. Hay una comisión electoral del Ministerio de Interior y Justicia, que es quien organiza las elecciones. O sea, es organizando su propio proceso electoral, y se instala solo para el proceso y luego muere. No está trabajando permanentemente en el perfeccionamiento, en las políticas electorales, no. Es un órgano que solo monta la tarima para la elección y se desmonta una vez terminada. Entonces, ¿qué van a hablar de sistemas electorales los españoles cuando nosotros hemos avanzado categóricamente en el desarrollo del sistema electoral? No solamente en lo tecnológico, también en lo normativo. Ahorita acaban de declarar definitiva la inconstitucionalidad de la ley de referéndum en Cataluña, el Tribunal Constitucional. O sea, nosotros estamos años luz de reconocer la posibilidad de referéndum desde el año 89. O sea, nosotros hemos avanzado en las leyes de referéndum. Y ellos la están eliminando. Ellos la están eliminando porque no le conviene al Estado Central que haya un referéndum vinculante. Porque ellos, al modificar la ley, ellos modificaron el estatuto autonómico para decir que toda consulta referendaria no necesitaba la aprobación del gobierno central, sino que el gobierno autonómico podía avalarla. Entonces sacaron la ley de referéndum, porque valga decirlo, en España las consultas en referéndum no son vinculantes. Es decir, el Estado no está obligado a acatar una consulta en referéndum organizada por el Estado. amenaza. De hecho, amenaza. Vamos a ver la respuesta que le da el presidente, que fue rapidita, fue hasta con un video de RT que está bien logrado. Rueda. Señor Maduro, Fernando Berlín, de La Cafetera, desde España. A pesar de los resultados electorales, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha dicho que previsiblemente la Unión Europea va a mantener las sanciones a su país, y nos gustaría pedir una valoración sobre esto. Bueno, yo le voy a responder con un video que tenemos de Russia Today. Le respondo al ministro y vamos a mandárselo a su cuenta, Riaza. Mándaselo, por favor, que se lo entreguen personalmente al ministro de Relaciones Exteriores de España, el video que le voy a enviar. Es nuestra respuesta. ¿Quieren ver este video? Vamos a circularlo. Pedro Carreño, te lo dedico. Adelante. Cuando te llegan imágenes de una democracia donde la policía requisa urnas y golpea a quienes intentan votar, y a los pocos días imágenes de una dictadura donde la gente acude tranquilamente a sufragar, es inevitable replantearse algunos conceptos. El domingo se celebraron elecciones regionales en Venezuela. El gobierno presentó sus candidatos, la oposición también. El gobierno aceptó los resultados donde ganó y donde perdió, la oposición solo donde ganó, y donde perdió denunció fraude. Lo habitual en cada elección venezolana.
Como Venezuela nunca pasa desapercibida para las redes sociales, enseguida empezaron a aflorar las comparaciones, odiosas por supuesto. Muchos tuiteros venezolanos señalaron el radical cambio de estrategia opositora en los últimos meses, de desconocer al gobierno y a las autoridades electorales, del trancazo y el megatrancazo, del calle y más calle hasta que caiga Maduro, pasaron a inscribir a sus candidatos ante la institucionalidad que clamaban como ilegítima y fraudulenta un par de días antes, y a participar en una votación que juraban que nunca tendría lugar porque en Venezuela hay dictadura. En España, por su parte, en las redes sociales muchos preguntaban cómo era posible elecciones en Venezuela y eso no hubiera sido motivo de portada en la prensa española durante al menos las 2 últimas semanas. Y algunos creían intuir la respuesta. Y en el momento en que las comparaciones entre el 1 de octubre en Cataluña y el 15 de octubre en Venezuela se hicieron presentes, las redes sociales empezaron a arder. Los contrastes eran demasiado marcados y la tentación de comparar demasiado fuerte. Sí, ya sé lo que algunas personas van a decir, que el referéndum en Cataluña no fue legal y que ¿qué pasaría si se produjese una situación similar en Venezuela? Pues no hay que imaginarlo, porque ya sucedió. En julio la oposición organizó un plebiscito considerado ilegal por el gobierno venezolano, que a pesar de eso no intervino y permitió que se celebrara. Otra comparación. Tal vez por eso dicen que las comparaciones no nos muestren toda la realidad, nos obligan a revisar nuestra manera de percibirla. Bueno. Ojalá, así o más claro. No tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña. Yo no me meto en el tema de Cataluña, no me pronuncio sobre la República, la independencia, eso es un asunto interno de España. Pero no tiene moral el gobierno de España para referirse al país más democrático y libre del continente llamado la República Bolivariana de Venezuela, que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó a plomo a los Borbones de aquí, compadre. A plomo lo sacamos de aquí, de esta tierra. No tiene moral la oligarquía española para referirse a nosotros, y tomen las sanciones que le dé la gana. A Venezuela no la para nadie, compadre. Nada ni nadie nos va a parar. La Unión Europea se ha dejado poseer por una visión parcializada, a favor de la derecha, y han roto todos los mecanismos de consulta política. Ojalá rectifiquen a tiempo y no cometan los errores y no se subordinen a la política de Donald Trump, porque sobre Venezuela la Unión Europea lo que hace es subordinarse, esclavizarse a lo que dicta Washington. Ojalá abran los ojos y vean que el chavismo en Venezuela es mayoría y es insustituible. Y somos garantía de paz para América del Sur, para el Caribe, para América Central. Si el chavismo fuera derrocado, vendría una crisis gigantesca en el Caribe, en Sudamérica, en Centroamérica. No ha sido así ni será. Ojalá la Unión Europea abra los ojos de los errores que comete con Venezuela. Ojalá la Unión Europea nos escuche. Si quisieran saber algo de Venezuela, Federica Mogherini debería venir a visitarme. Federica Mogherini debería llamarme y hablar por teléfono si quisiera saber algo de Venezuela. Ah, pero ellos solo escuchan una parte. Escuchan a la derecha fracasada, a la derecha violenta. Federica Mogherini solo escucha a la ultraderecha en Venezuela y no ha querido escucharme a mí. Federica, rectifica. Estoy listo para conversar por teléfono o personalmente. Tú me dices dónde nos vemos, Federica Mogherini. Y yo voy a Bruselas si quieres. Y nos entrevistamos, pero ya basta de la parcialización, del sesgo en la opinión sobre Venezuela. España no nos representa, América Latina y el Caribe, no nos representa el gobierno español, porque ellos quieren presentarse. Ellos se presentan como que son los dueños de América Latina, porque son sus tierras, son sus colonias. Entonces, cuando van a preguntar algo de América Latina, se lo preguntan a Rajoy. ¿Qué va a saber Rajoy dónde queda Venezuela si no sabe dónde queda Cataluña? Debo decirlo aquí con orgullo. Comparto lo que vas a decir, seguro. Sí, con orgullo, que ese Twitter viral de Willy Toledo lo hizo sentado conmigo allá almorzando. Y me decía, Mario, ve esto. Que lo voy a hacer viral. Ve esto, mira, ve. Ahora, te meten preso al presidente del Congreso de
de la Asamblea Nacional de Cataluña. Meten presos a los convocantes, ¿verdad? Y se corrió el rumor, no lo hicieron, pero se corrió el rumor de que iban a sustituir al gobierno catalán por un gobierno español, del gobierno del Estado central. Lo que pasa es que la Constitución de Eso España, era un golpe de Estado. Claro, pero es que lo permite la Constitución. El 155 te dice claramente que las comunidades autónomas deben someterse, están vinculadas a la Constitución, o sea, la Constitución, están subordinadas a la Constitución. Que de no acatar la subordinación, la autoridad central, el gobierno nacional, puede tomar las medidas que crea convenientes para forzar la situación dentro de la comunidad autónoma. O sea, definitivamente están muy limitados por la Constitución española y amenazan con aplicar el 155, que en este caso autoriza al gobierno nacional a ejercer todas las medidas, no dice cuáles, pero pues son para ejecución forzosa, para forzarles a no independizarse. Bueno, ¿y cómo tú lo fuerzas? A través de la policía o de los militares. No hay otra manera de asumir por la fuerza una conducta, en este caso de Cataluña, que quiere separarse. Pues. Que valga decirlo, el tema independentista en Cataluña fue creciendo a medida que el gobierno nacional fue imposibilitando a los catalanes la posibilidad de opinar, que fue recrudeciéndose con el tiempo. Ellos venían de un 12% de interés por el tema de la independencia y creció brutalmente después de la represión, que además fuimos testigos a través de los medios. Por cierto, ustedes, los señores de la oposición, no son nada originales. No acaban de terminar las elecciones y ya estaban reeditando el tema secesionista. La separación de la República del Zulia. Eso no va. Y ojo, ¿sabes cómo, no? Ahí sí hablan de Cataluña. Y ahí se hablan del fenómeno de Bolivia. Hay una grandísima diferencia, eso hay que explicárselo a la gente, ¿no? Hay una grandísima diferencia entre lo que es la República Bolivariana de Venezuela, que incluso si se hubieran cumplido los deseos del libertador Simón Bolívar, hubiese ocupado Colombia también, y otros más, que era la Gran Colombia, ¿verdad? Es una república llamada la unidad. Así nació la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela no nació como nació España. Producto de la represión, a pueblos que eran extraños a lo que es el pueblo central español. O lo que es los Borbones y compañía. Ahí a sangre y fuego sometieron a pueblos y le hicieron la anexión, los juntaron para crear lo que es España ahorita. Esa es la grandísima diferencia. Pero hay un grupito, pues ya ellos están pensando, me están reeditando la secesión del Zulia. Están reeditando la media luna. Que yo sí adversa ese término. Sí, ellos están reeditando la media luna. La media luna es los países los estados fronterizos. Miren, camarada, yo le voy a decir algo, una reflexión aquí y luego te dejo una reflexión. Nos quedan temas pendientes en el tintero porque quería hablar sobre otra cosa, lo que va a ser un análisis serio, objetivo sobre los resultados. El presidente Nicolás Maduro hoy abordó más o menos... Excelente esa rueda de prensa, de verdad que qué orgullo. Abordó ese tema, él abordó ese tema llamando... Hizo un llamado que a mí me parece excelente a todos los gobernadores a cambiar la política que se tiene con el poder popular en cada una de esas gobernaciones. A cambiar la relación. Es más, de hecho, a entregar poder al pueblo. A mí me pareció excelente ese llamado. Por eso es que digo, nos quedan temas en el tintero. Esa es una de las razones por las cuales se pierde algunas gobernaciones, porque hubo desvinculación con la realidad y con la afectación del pueblo de esa región, que tiene por ejemplo, el caso Táchira, el problema del contrabando, por ejemplo, y los problemas típicos de la frontera que van a tener que revisarlo, se desvincularon. No solamente revisarlo, es que tenemos que atacarlo de fondo. En el caso mismo de
del ataque a la guerra económica tenemos que revisarlo de inmediato, eso es ya. Sí. Eso es ya, y hay unas leyes que llevó el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional que tienen que ser revisadas de inmediato, tienen que empezar y ojo, hay algo que a discutirse y a decidirse. Y hay algo que nos quedó claro con respecto yo por eso pasé el otro día un discurso del comandante Chávez que lo decía. Con la oligarquía y con la derecha no se negocia. Aquí hay una constitución que tiene que respetarse. Hay una constituyente que tiene que respetarse. Hay un gobierno revolucionario que tiene que respetarse, unas leyes. Pueblo. Y hay un pueblo que tiene que respetarse. Miren, los grandes, voy a finalizar y ahí te dejo para que despidas. Hay algo con lo que comencé y voy a repetirlo. Los grandes derrotados en estas elecciones fueron los terroristas. Terroristas que no sacaron más de 3.000 votos. Esto es para verlo. El caso de Ciudad Florido, el caso del candidato que tenían de Patricia Ceballos. No sacaron, pero ni 3.000 votos. O sea, en el universo de votantes, en cada uno de esos estados, hubo un rechazo generalizado de parte del pueblo, opositor. Ahora, yo sé que 10 veces más que ellos en la Constituyente. Sí, chavista o no chavista, que le dijeron no al terrorismo. Eso es bien importante. Pero, ojo, queda pendiente, quiero decirlo antes de que te despida, yo tengo 2 temas que son para mí claves ahorita, pues son necesarios discutirlos. Hay que salir de lo abstracto y empezarle a explicar a la gente que es el tema república. Vamos a empezar por allí. Y hay un estudio que está haciendo Biblia, que es sobre Erich Fromm, la soledad del hombre, y la forma en que han ido desmembrando a nuestra familia y llevando a los jóvenes a un estado de desesperanza que tenemos que atacarlo, y urgente. Olga. Bueno, esta semana tenemos una victoria, celebramos la victoria electoral, la jornada electoral impecable que lleva adelante el poder electoral y el pueblo venezolano y todos nosotros. Yo no voté porque voto en el Libertador, pero visité varios centros, me acerqué para ver cómo era la jornada. Esta semana fue muy dura antes del domingo con el tema de los precios. Esto es algo que angustia a todo el pueblo venezolano. Seguimos trabajando en el tema, como tú dices, hay que seguir trabajando en la discusión de las leyes que propuso el presidente Nicolás Maduro, activarse en todos los espacios a buscar soluciones a la situación. Y quiero referirme a un comentario que hizo una socióloga recientemente, que dice que no se explica cómo se votó a favor del gobierno o de los candidatos del gobierno cuando estamos precisamente en un momento en que nos están asfixiando para obligar el voto. Yo le digo precisamente porque hemos madurado y sabemos y hemos ubicado perfectamente dónde está el enemigo. Y eso nos ha fortalecido, nos ha creado una conciencia colectiva de hacia dónde tenemos que ir y quién o quiénes y de qué forma vamos a resolver el problema de esta guerra económica que estamos venciendo poco a poco. Primero necesitamos la estabilidad política y lograr todas las aristas para consolidar la paz, porque la paz no se decreta, se está empezando a construir. Falta solamente para que haya absoluta paz que logremos definitivamente vencer la guerra económica y para allá vamos. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos el próximo sábado. A lo mejor repito a Olga y me traigo Bilia. Por cierto que tenemos pronto en Cuba, previo permiso por supuesto, que tenemos que hacer, en el caso mío que soy constituyente, en el caso de General Angiolillo, Ovilia Suárez, los camaradas que estamos invitados al Congreso Internacional de Psicología en La Habana, Cuba. Chao, nos vemos el sábado.